Buenas noches, Averominox. Los saludo como siempre y el día de hoy les traigo mi top 7 de las mejores lecturas de este año. Así que comenzamos. 119 libros nuevos, porque déjenme decirles que releí muchísimos libros de este año. Entonces yo creo que estuvo bastante bien. Por supuesto ya vimos el top de las peores lecturas que tuve este año. En serio fue horrible, fue de película de terror. Estuve al borde de la depresión y el suicidio por culpa de algunos libros. Pero estos 7 números, estos 7 libros son lo que me ayudó a seguir, me ayudó a no perder la esperanza en cuanto a literatura se refiere. Y un par de estos libros me cambiaron la vida, de hecho. Así que bueno, empecemos con el número 7. En este puesto, el número 7 nos abre las puertas a este top Minette Walters con su libro La Escultora. Este libro lo acabo de terminar de leer hace muy poco, hace 3 días. Entonces lo tengo fresquecito en la mente. La verdad es que es una novela negra como jamás había leído. Es una trama que te enreda. Es una historia muy del tipo: hubo un asesinato y tenemos que descubrir quién lo mató, porque la acusada, en este caso la escultora, no es la culpable. Eso te enteras en las primeras páginas del libro, o al menos hay una duda razonable. Y conforme evoluciona la historia llega un punto en que dices, no creo que haya sido ella. Llega un punto en que dices, definitivamente fue ella. Llega otro punto en que dices, maldita sea, fue ella. O sea, ¿por qué le siguen buscando? Y al final resulta que no, y te dices, ok. Es un libro donde nada parece ser, donde nuestros dos personajes principales son mitómanos expertos. Entonces quieres seguir adelante porque simplemente dices, ok, entonces sí, pero no, no, pero sí. Excelente historia, excelente libro. Tuve la fortuna de encontrarlo en una librería de viejo y créanme, a un super precio, y no me pienso desprender de este libro jamás. Minette Walters es una excelente escritora y este libro es una joya. En el número 6. Para alguien como yo, que es fanático de las cosas celtas, es fanático de la literatura nórdica, entonces este libro era infaltable. Este libro simplemente era un obligatorio en mi reto de lectura de este año. La forma en la que este maravilloso escritor nos trae a la vida todos estos mitos. O sea, estos mitos ya sabemos que existen, llevan generaciones y generaciones y años y milenios pasando de boca en boca, de historia en historia, de pueblo en pueblo. Neil Gaiman, por supuesto, no podía ser otro, le da vida a estos mitos con su prosa, con esa pluma tan majestuosa que tiene él. Hace que simpatices con personajes como Loki, hace que odies a personajes como Odín o como Thor. Simplemente es un libro que refleja perfectamente lo que son los dioses nórdicos, o como realmente los cuentan. Son estos dioses son egoístas, son lo peor, no son humanos, pero son lo peor de la humanidad, las peores virtudes de la humanidad. Repito, para los fanáticos de la cultura nórdica, para los fanáticos de lo que es la música folk, lo que son las cosas celtas, es la mitología de esta parte del mundo, este libro es infaltable. En el número 5 tenemos... Este libro es conocido por causar depresión en los niños y en los adolescentes. Es conocido e incluso creo que fue prohibido en algunos lados. La adaptación de la película es conocida como una de las cosas más deprimentes que la gente ha visto en su vida y que ha existido en el mundo. Muy amablemente difiero con ellos. Al menos porque el libro es hermoso, el libro es bello, el libro es mágico, el libro tiene una cantidad de luz impresionante. Simplemente la gente prefiere enfocarse en las pocas partes oscuras, y la película se dedicó totalmente a exacerbar, exaltar, resaltar la parte mala, la parte oscura de lo que es esta historia. Estoy hablando de La colina de Watership de Richard Adams. Este bello libro nos narra un viaje de esta pequeña camada de conejos, que un día uno de ellos tiene una visión y dice, tenemos que escapar de esta madriguera.
Algunos lo siguen, incluyendo su hermano mayor llamado Avellano. Deciden escapar de la madriguera. Se encuentran con una cantidad de aventuras y desastres en el camino, porque a fin de cuentas son pocos conejos a la intemperie en un mundo totalmente hostil, no solo para los conejos, pero ellos son particularmente vulnerables. Pero se dan cuenta que lo peor y el mayor peligro que existe para un conejo son otros conejos. Entonces, eso me agradó mucho porque dije, es algo muy tipo The Walking Dead, donde te enteras que el peor peligro allá afuera no son los zombies, sino son otros humanos. Lo mismo sucede con esta historia. Pero así como tiene las partes muy oscuras y partes muy tensas, tiene mucha luz en el sentido de algo que se brincan totalmente en la película, que son todas las leyendas que te cuentan sobre esta divinidad de los conejos llamada El Arrera. Son muchas historias, son muchas leyendas, muchas anécdotas sobre esta divinidad, como fue castigada por ser tan engreído, por sentirse más que los demás, por sentir que los conejos merecían más que los demás. Entonces, cómo fue castigado, cómo fue convertido en el dios de los 1000 enemigos, y todas las demás aventuras y desventuras que tuvo esta persona, este dios, y todas esas enseñanzas que nos dejan para nuestros personajes que están estudiando hoy, aprendiendo sus leyendas, y para nosotros como lector. Todo eso es algo que la gente olvida mencionar al hablar de este libro. La colina de Waterdeep de Richard Adams simplemente es una joya, es una aventura que una vez que te subes en ella no puedes bajarte. Y bueno, en el número 4, por segunda vez en este top de las mejores lecturas del año, ya estuvo en él en el 2017, está de nuevo en el 2018. Este señor yo creo que es el sumo campeón de la fantasía épica moderna. ¿Por qué? Porque con cada nueva trilogía, con cada nueva saga que saca, reinventa el género por completo. O sea, él es alguien que entiende perfectamente lo que es crear fantasía épica. No es simplemente decir, ahí tengo la Tierra del Sol y la Tierra de Luna y los pongo a pelear entre sí. Y ponemos un príncipe y otro príncipe acá y otra princesa acá y hacemos que se enamoren. No, señores. Fantasía épica va más allá de crear un par de mundos y ponerlos en guerra. Se trata de crear un mundo, se trata de crear distintos reinos, se trata de crear una economía entre ellos, se trata de crear unas reglas sociales, una división de castas, de clases económicas. Se trata de crear de la forma más realista un mundo fantástico. O sea, no basta con decir que simplemente existen, es por qué existen, qué hacen para sustentarse, a qué se dedican, cuáles son sus leyendas, así es, cuál es su historia. Este escritor simplemente lo hace una y otra vez, y por supuesto esta es probablemente su saga más conocida. Yo apenas la empecé a leer. Esta primera parte, llamada El Imperio Final, es un tocho de casi 1000 páginas, pero créanme, no pueden dejar de leerlo una vez que empiezan. Estoy hablando por supuesto de Brandon Sanderson. En El Imperio Final nos narra una historia en la que el mundo se divide en esclavos, en una clase social dominante, una clase media por supuesto, y todos gobernados por el gran gobernador, este señor que es inmortal, este ser que lleva más de 1000 años gobernando, es todopoderoso. Esta tierra donde todos los días llueve ceniza, esta tierra donde las pocas horas que hay de luz se baña la tierra con un sol rojo. ¿Por qué? Porque, repito, cae ceniza. Esta tierra donde existen criaturas sobrenaturales, donde existe gente que puede controlar los metales, pero ¿de qué sentido? O sea, ingieren metal y cada metal les da una habilidad, digamos, llamado los brumosos. Hay algunos que pueden empujar el metal, otros que se hacen más fuertes, otros que pueden manipular las emociones, y por supuesto tenemos aquellos que pueden manipular y manejar todos los metales a su gusto, que son los nacidos de la bruma, que es el nombre que bautiza esta saga, los nacidos de la bruma. La primera parte se llama El Imperio Final, y ustedes pueden decir, ay, claro, o sea, es una rebelión contra este Lord Gobernador, ok,
Eso tal vez es un poco cliché. Pero oh sorpresa, en esta saga que consta de 6 libros, toda la rebelión empieza, se desarrolla y termina con la muerte del Lord Gobernador antes del final del primer libro. Entonces, ¿de qué trata lo demás? Es algo que deben de descubrir, pero dices, Dios, así es como se escribe una historia. No es de que, tenemos estos 7 distritos y tenemos a alguien que los gobierna y tardamos 3 pinches libros para que al final simplemente lo maten y ya. Ok, no, aquí hasta suena por lógica, ok, lleva 1000 años gobernando, todos viven bajo su yugo, todos los nobles responden ante él, y la única razón por la que no se matan entre sí es por el miedo y por el respeto al Lord Gobernador. Entonces, quitas a esta persona, ¿y qué pasa después? ¿Qué pasa con el mundo? ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con el gobierno una vez que quitas al pilar? Hay que lidiar con las consecuencias. Así que Brandon Sanderson, de nuevo lo hiciste, muchas gracias. En el número 3 tenemos un libro más que de terror, es de misterio. Es de un autor que es súper cotizado en México. ¿Por qué? Porque es un autor prohibido, es casi imposible conseguir sus libros. Tienes que hacer miles de visitas a librerías de viejo para conseguir uno. Envidien a quienes conozcan que tengan toda una colección de este autor porque simple y sencillamente tiene oro en sus manos. Yo, por supuesto, en este video les voy a dejar un link para que descarguen los pocos libros que he conseguido en digitales de este señor. Y estoy hablando de John Saul y su libro El Hijo de la Mente. ¿Por qué elijo este libro? Porque es un libro que te sientes que te lleva por un lado y al final te termina transportando totalmente en el sentido contrario. Trata sobre un chico que, bueno, tan solo empieza a finales de los años 1800 con una familia mexicana aún en Los Ángeles cuando era parte de México todavía. Con esta familia que es arrasada por un grupo de gringos. Todos son cazados y exterminados. Tenemos a los parientes lejanos en la actualidad de esta familia, que algunos viven todavía resentidos. Tenemos a un niño que era una mente prodigio. Era un genio. Pero tiene un accidente, entonces un doctor literalmente le reconstruye el cerebro y este chavo empieza a tener regresiones al pasado. Entonces, ¿qué hicieron con él? ¿Por qué este chavo está teniendo regresiones? ¿Por qué este chavo está viendo personas sabe cosas que sucedieron hace más de 100 años? Hijo de la Mente es un libro de misterio que la verdad es como nada que hayan leído hasta ahora, y créanme, una vez que lo empiezan no lo pueden soltar y al final los va a dejar impresionados, con la boca abierta totalmente. John Saul está a la altura de la fama que tiene. Y bueno, en el número 2 tenemos a este señor que ha sido, aunque ustedes no lo sepan, ha sido escritor, ha sido la mente maestra, la mente creativa detrás de historias que han marcado la vida de la mayoría de los que ustedes que están viendo ahorita, sin que ustedes lo sepan. William Joyce. Este hombre es... O sea, él no necesita reinventar el género de la fantasía infantil. Él la crea. O sea, con cada nuevo libro, con cada nueva historia, él crea su propia fantasía infantil y créanme, lo hace de forma magnífica, lleva años haciéndolo. Este señor, en toda esa bibliografía extensa que tiene, uno de sus libros más recientes fue La Odisea de Oli. Él mismo se refiere a él como el Toy Story que él quería crear y no lo dejaron. Y hablé de este libro en un video, ya le dediqué un video completo. Créanme, es una joya, es una maravilla. La historia de este juguete llamado Oli, cómo lo crearon, cómo fue hecho a mano, con cariño y con amor para hacer el regalo de un bebé. Cómo este juguete toma conciencia de sí mismo al mismo tiempo que toma conciencia de quién es este bebé al que está cuidando. Cómo crecen juntos, cómo aprenden de la vida juntos. Llega un punto en que no sabes si realmente el juguete está consciente o no. No sabes si realmente se mueve o no. Es una maravilla de este libro. Tiene unas ilustraciones preciosas. Tan solo vean esta hermosa portada. Es hecha por el propio escritor William Joyce. Vean esta maravilla, por Dios. O sea,
Él es un ilustrador que le gusta mucho usar técnicas tradicionales. Todas estas ilustraciones son hechas con colores de madera Prismacolor. Por supuesto tenemos también la parte oscura. Y la parte oscura está en manos de este personaje llamado Zozo, el cual era un juguete de feria, era un payaso. Era un juguete de esos que ponían y tú le arrojabas una pelota y si lo tirabas te ganabas un premio. Entonces Zozo, siendo un rey, él le gustaba ver que sus súbditos, los demás juguetes, los llevaran a casa, los ganaran como premios y los llevaran con un niño. Entonces él, orgulloso, se sentaba en su trono y nos cuenta cómo la feria se fue degradando. Pasó de ser una feria de niños a ser una feria de adultos borrachos. Pasó de ser un juego de niños a ser un juego de gente ebria golpeándolo con una bola de béisbol, la cual lo dañaba, le desconchaba la pintura, lo desfiguraba la cara. Y cómo eventualmente Zozo se vuelve loco. Entonces él se dedica a secuestrar a todos los juguetes favoritos que encuentra en el mundo. Y el camino de Zozo y de Oli se terminan cruzando de más de una manera. Simplemente les diré que es un libro muy ñam. Es todo lo que tengo que decir. Llegamos al número 1, el jefe final de este top, el sumo campeón de las mejores lecturas que yo tuve este año. Por más de un sentido, este libro me trajo alegría no solamente al leerlo, porque es una joya, por supuesto, de principio a fin. Está lleno de magia, lleno de intriga, lleno de tristeza, lleno de oscuridad. Me cambió tanto este libro que hice una reseña sobre el libro propiamente dicho. Hice un video haciendo una ilustración sobre la escena que más me marcó de este libro. Sino que además tengo lo que yo quiero creer es una relación bastante personal con la escritora. ¿Por qué? Porque la escritora, cuando yo le regalé, yo hice las ilustraciones, se las envié por Twitter y ella me envió un correo personal, diciéndome que amaba mis ilustraciones y que quería comprármelas. Yo por supuesto le dije que no se las podía vender, pero con gusto se las regalaba. Hicimos un trueque. Yo le mandé las ilustraciones por correo a su casa en California y ella como regalo me dio su libro más nuevo, que es El árbol de los deseos de Katherine Applegate. Y bueno, por supuesto vamos a hablar del libro. El árbol de los deseos nos cuenta la historia de Rojo. Es un roble al cual cada año su vecindario tiene la tradición de colgarle listones con deseos, por eso se llama el árbol de los deseos. Pero Rojo es un árbol, es un ser que ha visto mucha historia, ha visto evolucionar este vecindario. Lo vio convertirse de un vecindario, digamos, rural a, propiamente dicho, un suburbio en esta ciudad. Conoce las idas y venidas no solamente de la gente que vive en él, sino de los otros árboles y de los animales que viven sobre él. Y entonces, aparte de la historia de Rojo y la historia de cómo conviven todos estos animales con él, tenemos la historia de esta niña que es una recién llegada al vecindario, que pertenece a esta religión que no hablaremos mucho sobre ella, pero tienen mala fama por crear atentados terroristas. Entonces esta niña que se siente sola, esta niña que se siente que quiere un amigo, y entonces alguien utiliza Rojo para enviarle un mensaje de odio. Alguien escribe unas palabras en rojo con una navaja dedicadas a esta familia, lo cual los deprime, por supuesto. Y entonces Rojo decide que va a romper todas las reglas y se va a inmiscuir en los asuntos de los humanos. ¿Para qué? Para conseguirle un amigo a esta niña. ¿Y cómo lo hace? Contándoles una historia. ¿Por qué? Porque los árboles tal vez no sepan contar chistes, pero saben muy bien cómo contar una historia. Entonces, El árbol de los deseos es un libro que lo tiene todo, tiene comedia, es un libro infantil, pero al mismo tiempo somos los adultos quienes realmente lo entendemos y lo saboreamos. Eso es muy común en la prosa de Katherine Applegate. Y bueno, este libro no fue la excepción. Ya se editó en español, editado por, curiosamente, BIR. Probablemente los dos libros de Katherine que tiene esta editorial es lo único que vale la pena en todo su catálogo. Les recomiendo ir a buscarlo, no se van a arrepentir. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Espero les haya gustado este video. Espero que hayan conocido algún nuevo libro. Espero que les interese. Si ustedes ya leyeron alguno de estos libros, ¿qué opinan ustedes? ¿Concuerdan conmigo?
estos 7 libros es un top bastante pequeño, pero dije no voy a hacerlo muy largo, quiero realmente poner en él los libros que me movieron los adentros. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Como siempre les voy a pedir que se compartan. Por favor, suscríbanse, manita arriba, manita abajo. Cualquier cosa es bienvenida. Feliz año nuevo. Espero que este año 2018 haya sido excelente para ustedes y espero que el año 2019 sea excelente para todos. Así que yo soy Humberto, vístanse de medianoche y hasta la próxima.